Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fuera de Banda. Hoy hablamos de la jornada número 2 y de el nuevo rival de México para la semifinal de la Copa Oro. Comenzamos. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso a los resultados que tuvimos esta jornada número 2. Aún antes de empezar, hay dos partidos pendientes a la hora de que grabo este video. El América Gallos, del que hablaremos a continuación, el partido que se terminó posponiendo. Y también el Pachuca León, el partido entre los dos equipos hermanos de la Liga MX también está pendiente. Se jugará hoy, lunes, a las 8 de la noche. Bueno, empezando por el primer partido que se jugó esta jornada, el Santos contra Puebla. Uno de los posibles mejores partidos que tengamos ese torneo y el mejor que hemos tenido hasta ahora. Fue un gran partido entre Puebla y Santos, dos equipos que propusieron bastante, la verdad. Creo que fue sorprendente que Santos saliera tan ofensivo, pero su equipo es bastante bueno. Creo que sí se reforzaron bien. La calidad del plantel se nota que subió un escalón y que este tipo de partidos que son muy parejos como contra Puebla los terminen ganando por la calidad de sus jugadores, a pesar de que todavía no tienen a su portero titular, Carlos Acevedo, y todavía está jugando Gibran Lahoud, que da una buena y una mala. Tapa una jugada increíble, bueno, un par de atajadas muy buenas y se equivoca también en el segundo gol de Puebla. Terminó ganando Santos 3-2 con goles de Harold Preciado y creo recordar que Bruneta terminó anotando el tercero. Es un buen inicio para Harold Preciado, que ha sido el mejor jugador de Santos en los últimos torneos y es un jugador que va a tener mucho mercado en México para los próximos torneos. Después también tuvimos el empate entre Necaxa y Tijuana 1-1, un partido bastante aburrido, la verdad. Dos equipos que parece que les falta un poco de calidad, sobre todo en Necaxa. Creo que su plantilla es bastante corta para este torneo. Brian Garnica, Edgar Méndez son posiblemente lo mejor, y Gudiño. El resto son ese tipo de futbolistas que cumplen, sí, pero pues, pueden tener bastantes errores y que no van a ayudarte a dar un paso más si quieres competir. Ya no tienen jugadores que destaquen tanto como en el pasado. No hay un Puch, un Carlos González que ahora está en Tijuana. Ese tipo de Rodrigo Aguirre, el jugador de Monterrey, ya no tiene ese tipo de jugadores que marquen la diferencia y se nota bastante. Y Tijuana, que sigue siendo un desastre desde la vuelta de Miguel Herrera, no ha podido ganar. Ha ganado un partido en los 12, me parece que ha dirigido Miguel desde que volvió a Tijuana. Esta segunda etapa no la está haciendo nada bien. Y creo que también es un poco falta de calidad, pero ahí hay un poquito más con Carlos González. En defensa también tiene un poco mejores jugadores, pero tampoco parece ser que sea un buen torneo, que se augure un buen torneo para ninguno de estos dos equipos. Después, otro de los partidos de la jornada, Cruz Azul de Toluca, un partido que era bastante parejo en la previa, pero al final Toluca se termina llevando el resultado 2-0 y el claro protagonista fue Sebastián Jurado, el protagonista posiblemente de la jornada. Una actuación muy mala del portero Cruz Azulino, que tuvo un error muy marcado para la expulsión. Termina cometiendo una mano fuera del área, un error increíble para un portero de primera división, y es un poco la realidad que vive Cruz Azul, un equipo que tiene buenos jugadores, pero que ninguno pasa por un gran momento, que se encuentran en este tipo de errores. El Tuca Ferretti mencionó en rueda de prensa que no lo va a borrar del equipo, que no es un producto desechable a un portero de primera división, y que hasta Miguel Marín anotó autogoles. Entonces parece ser que va a haber confianza para Jurado, pero sí es preocupante el inicio de torneo que ha tenido. Aunque en Atlas lo hizo bastante bien en el primer partido contra Atlas, pero en este se equivoca de forma terrible. Después el Chivas contra San Luis, un partido que Chivas gana 3-1 con una gran actuación de uno de sus canteranos y nuevas estrellas. Parece que el equipo de Paunovic se sigue consolidando y parece ser que va a ser uno de los protagonistas nuevamente del torneo. También hubo un factor ahí que influyó un poco, una entrada muy fea de Ángel Saldívar sobre el portero sobre el Guacho Jiménez, una patada horrible. Se merecía la roja, claramente. Fue prácticamente una agresión. Le llega con la planta de los tachones en la pierna al Guacho Jiménez. Y también eso ayuda a que el resultado haya sido más abultado. Pero creo que la noticia más destacada de Chivas es el debut de Yael Padilla. Este jugador que debutó la jornada anterior contra León anotando y vuelve a debutar. Bueno, ahora debuta en el estadio Akron y vuelve a anotar.
Es una muy buena noticia para Chivas, para el fútbol mexicano, que en estos momentos en los que el gol parece ser el principal problema para los jugadores mexicanos, aparezca un joven de 17 años que le da una oportunidad en primera división y que la aprovecha de esta forma. Entonces creo que es un gran inicio de Chivas este torneo. Empieza a sumar puntos, debutando jugadores, las cosas parece que le salen del todo bien al equipo de Paunovic. Después tuvimos otro partido entre Juárez y Tigres, un 1-1. Terminó sacándole el empate el equipo de Juárez a los Tigres. Se había adelantado con un gol de Quiñones y apareció Amaury Escoto, uno de esos jugadores que parece que cambia de equipo cada 6 meses y que a veces está en primera y a veces está en segunda, pero que en los momentos en los que está en primera deja buenos destellos de fútbol. Y es este caso anotando el empate para Juárez, que ha tenido un buen inicio, una victoria y un empate entre América y Tigres. Me parecen buenos resultados para un equipo que va a luchar el repechaje. Siempre hace buenos fichajes Juárez, pero parece que nunca terminan de encontrar un buen desempeño y parece que este torneo, al menos en la zona defensiva, se han acomodado bastante bien y lo van a pelear esta temporada. Ya el domingo tuvimos el partido entre Pumas y Mazatlán. Otro partido bastante aburrido de esta jornada. Fueron bastantes los partidos que no tuvieron mucho, por lo menos 3 que fueron bastante aburridos. Y vimos, bueno, no 4 porque el de Monterrey que sigue también fue bastante aburrido. El Pumas Mazatlán que se terminó empatando a 0. Un partido en CU que les costó a los dos equipos, sobre todo el primer tiempo parecía que Pumas podía llevarse un poco más de ventaja, pero bueno, alcanzar alguna ventaja, pero no lo logró. Y al final Mazatlán se posicionó bastante bien en el campo. Otro equipo que lleva una victoria y un empate bastante sorpresivos ante Pachuca y Pumas. Y Mazatlán, creo que la noticia mejor es que la Morsa Flores está haciendo un buen torneo. Es un buen refuerzo y lo está haciendo bastante bien. Y en Pumas creo que lo único rescatable es el Chino Huerta. Hizo otra vez un muy buen partido. Un jugador, un extremo mexicano que cuando aparece parece que puede marcar diferencias. Siempre que le dan la pelota pasa algo en el partido y eso se agradece bastante, sobre todo en estos casos en partidos tan aburridos. Y parece ser que es el mejor jugador que tiene Pumas y la mejor respuesta para encontrar algo en ofensiva este torneo. Y por último, el Monterrey contra Atlas, un partido que también fue un poco aburrido. Atlas parecía haberse posicionado bien en el campo, pero al final Monterrey lo termina resolviendo con un gol de Estefan Medina muy al inicio del partido y con eso amarraron el resultado. Creo que es un buen inicio para el torneo del Tan Ortiz. Empezar a generar puntos es muy importante, sobre todo para recibir el repechaje. Bueno, no, ya no va a haber repechaje, entonces para recibir los cuartos de final de local. Creo que ese es el máximo valor que puede sacar. Y estos puntos sirven igual que ganar en la jornada 10 a un equipo más sólido. Entonces, siempre es importante. Y creo que las formas aún estado un poco pendientes con el Tan Ortiz, pero puede ser un proyecto que tenga otro nivel y que pueda despegar más adelante. Sobre todo después de la Leagues Cup, que a continuación también hablaremos de ella. Puede tener un margen mucho mayor para que el Tan Ortiz termine de amoldar al equipo para que él pueda desempeñar un mejor papel. Y bueno, el último partido es el Pachuca contra León, que se juega hoy mismo a las 8 de la noche. En el momento que estamos grabando este video todavía no se juega ese partido. Va a ser un partido muy apasionante, dos equipos que tienen un nivel muy similar, aunque creo que León es bastante favorito en esta ocasión por la cantidad de seleccionados que tiene Pachuca y por la forma en la que se ha deshecho el plantel que fue campeón hace apenas unos torneos. Y también el caso de América y Gallos, que ya comenté al inicio del video. El partido se terminó posponiendo, aún no se tiene fecha, pero no se pudo jugar por las malas condiciones del terreno. Bueno, ahora después de hablar de los resultados que tuvimos en este fin de semana, hacemos un pequeño repaso a la tabla general de la Liga MX, en la que sí, a pesar de llevar solamente 2 jornadas y que haya muchos partidos pendientes, Chivas es líder con sus 6 puntos, le sigue Toluca, Pumas, que también tuvo un buen inicio de torneo, Juárez, Monterrey, Gallos, que tiene un partido pendiente, Atlas, Santos, Tigres, Necaxa, Mazatlán, Pachuca, Puebla, Tijuana, San Luis, América con su partido pendiente, León con su partido pendiente y Cruz Azul en el fondo de la tabla, ya que ha perdido sus 2 partidos y empieza a ser preocupante el inicio de torneo que han tenido Cruz Azul y los dirigidos por el Tuca.
Bueno, siguiendo el tema de este partido entre América y Gallos, bueno, Gallos América se jugaría en la Corregidora el domingo, pero se terminó cancelando. Un partido que de por sí ya había sufrido un cambio de horario ahí que se anunció en 3 semanas, pero el sábado la Liga MX hizo oficial mediante un comunicado que el partido no se podía jugar por las condiciones del terreno de juego, apoyándose en un fragmento del reglamento que dice: si al momento de realizarse la inspección se determina que el terreno de juego no se encuentra en condiciones para llevar a cabo un buen desarrollo del partido, o por existir la posibilidad de poner en riesgo la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral, no se podrá llevar a cabo. Esa fue la razón por la que no se pudo llevar a cabo el partido, después de que el terreno de juego fuera bastante maltratado en el concierto de Karim León, creo que fue el último que se dio en el Estadio Corregidora, y que se anunciara que no se pudiera jugar el partido. Esta decisión fue bastante polémica en redes sociales, sobre todo con periodistas queretanos, mencionando que era una forma de apoyar a la América, entre comillas, ya que pues evidentemente esto no se puede decir abiertamente, no se tienen pruebas de ello, pero el argumento que se utiliza es que América tiene muchos jugadores lesionados y muchos seleccionados nacionales. Entonces, entre menos partidos juegue este inicio de torneo, le va a venir mejor. Sobre todo porque también cambiaron de técnico y en la primera jornada no tuvieron un resultado favorable. Y creo que este problema se da porque la liga no es tan transparente como parece. Hay muy pocas imágenes de cómo se encuentra el terreno de juego y la gente pues, puede empezar a especular este tipo de cosas porque no sabe cómo están las condiciones del terreno de juego. Creo que ese es el principal problema. Si enseñas que la cancha verdaderamente no se podía jugar, pues la gente no va a empezar a especular de esa forma. Pero la poca transparencia que hay entre Querétaro y la Liga MX por el mal condición del terreno de juego, creo que es lo que propicia que la gente empiece a sacar sus propias conclusiones. Otro factor que aquí puede influir es también la percepción negativa que se tiene de América y su control sobre la Liga MX, y también la mala relación que tiene el público mexicano en general con el Gallos, que es un equipo que ha sufrido bastante después de los problemas que ha tenido estos últimos torneos. Al final de cuentas, lo único que sabemos es que América y Gallos pospondrán su partido. Veremos cuándo, porque aún, bueno, recordar, en el video anterior comentamos que la jornada 4 y la 5 todavía no tienen fecha, por así decirlo, de cuándo se van a jugar. Están programables todavía por la Leagues Cup. Entonces a estos equipos ya se les suma otro partido en el que tienen que ver en qué momento del calendario lo van a jugar, porque así es la organización que tiene la Liga MX. Bueno, ahora hablaremos de la Leagues Cup. Este torneo que ya hemos ido informando en los últimos meses que se realizará empieza el viernes 21 de julio, pero antes de empezar para hablar de este torneo, vamos a hablar del formato, que es un poco distinto a lo que acostumbramos a nivel de clubes en CONCACAF. Es un torneo innovador, entre comillas, tiene nuevos formatos, nuevas formas de competencia. Se divide, bueno, son los equipos de la MLS contra los equipos de la Liga MX, es decir, va a haber muchos partidos, en total 77 juegos entre Estados Unidos y Canadá en el periodo del 21 de julio al 19 de agosto. Hay fase de grupos, es un torneo muy similar al Mundial, fase de grupos, luego ya empiezas con la ronda de eliminación directa, que me parece que empieza en octavos de final, si no mal recuerdo, en el que se enfrentarán los dos equipos que más puntos hagan en sus grupos, por así decirlo. Sí, hay una fase de grupos que enfrenta a 3 equipos por grupo. Es decir, los grupos son Tigres, Portland y San José Earthquakes. Se enfrentan todos contra todos y los dos que más puntos saquen avanzan a la siguiente fase. Es decir, en fase de grupos solamente un equipo es eliminado por grupo. Y también hay un poco una diferencia con el formato, y es que no hay empates. Cuando hay un empate se va a una tanda de penaltis para obtener un punto extra. Es decir, el empate da un punto a cada uno y el que gane las tandas de penaltis se lleva otro punto. La victoria sigue dando 3 puntos, la derrota 0. Después se enfrentan en una fase de octavos de final, por así decirlo, en la que solamente hay 2 equipos ya calificados, que son el ganador de la MLS Cup, que es Los Ángeles, y también el equipo que más puntos hizo en los 2 torneos, que es el Pachuca. Es el equipo que ya está avanzado a la fase de octavos de final y
A partir de ahí se vuelve un torneo un poco más entendible para la gente, más normal, en el que pues es eliminación directa. El que pierda se va y el que gane avanza a la siguiente. Son en total 4 equipos. Bueno, es que también están divididos por regiones. La región West, East, Central y South. Son una forma muy gringa de acomodar a los equipos por la región en la que viven. Más o menos, porque con México no tiene mucho sentido, porque pues viven en otro país. Pero bueno, esta división separa a los equipos en 4 grupos, bueno, en 4 regiones, cada región de 4 grupos. Al final de cuentas, lo importante es fase de grupos. Los 2 que más puntos hagan avanzan a la siguiente fase, a la fase de eliminación directa. Y que no hay empates, y si hay empate, se va a tanda de penaltis para luchar otro puntito. Y ya después se vuelve un poco un torneo más sencillo, en el que solamente es eliminación directa. Qué manera de complicar los torneos para la CONCACAF. Y recordar que este torneo es oficial, por así decirlo, de la FIFA, aunque veremos qué importancia le dan los equipos mexicanos y de la MLS a este nuevo formato que propone CONCACAF para eliminar para enfrentar a los mejores equipos de clubes de su región. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre este último aspecto, que es el partido que sostendrá México en semifinales de la Copa Oro contra su similar de Jamaica. Jamaica es un equipo muy interesante que ha causado mucho tema de conversación en los últimos torneos de CONCACAF, ya que recientemente se empezó a convocar a jugadores que tenían raíces jamaicanas, pero que militaban en Inglaterra, que tenían, hay una gran relación entre ambos países, y ciertos jugadores como Sterling, Miguel Antonio y Pinnock, entre otros, tienen ambas nacionalidades y al no ser convocados con Inglaterra, ven con buenos ojos la posibilidad de jugar compromisos internacionales con la selección caribeña. Entonces esta selección ha subido mucho el nivel. Recordamos, hace no mucho, la selección mexicana fue eliminada con un gol de tiro libre, me parece, contra Jamaica en una de las últimas ediciones de la Copa Oro. Creo que todavía era José de Jesús Corona, el portero de la selección. Un golazo que nos metió Jamaica, igual en semifinales, y nos terminó eliminando. En este caso vamos a hablar un poco de la situación de los futbolistas. La convocatoria ya es bastante familiar para la selección mexicana, ya que han sostenido bastantes partidos en los últimos años por el aumento de nivel que ha tenido Jamaica dentro de CONCACAF. Andre Blake parece ser el portero, ya lo hemos enfrentado en otras ocasiones, es un portero con muchos reflejos, muy buen parador. Creo que le cuesta un poco el tema de llegar a la estirada. Es un portero muy similar a Memo Ochoa, pero creo que un poco de menor nivel. Es decir, muy bueno atajando, pero que carece de otros aspectos como el posicionamiento o salir por alto. Después, la línea defensiva. Me ha sorprendido que Ethan Pinnock no ha sido titular en los últimos partidos con Jamaica. El pasado de cuartos de final no lo fue. En el tercero de fase de grupos tampoco fue. No se sabe si llegará al partido. No sé si es por una lesión, que creo que es lo más probable, ya que sí figura dentro de los convocados para el partido. Y por la selección jamaicana dentro de la Copa Oro. Es un central muy bueno que está haciendo un gran trabajo en el Brentford de Inglaterra. Es su principal baluarte en defensa. Después, en centro del campo, creo que es donde un poco menos calidad hay. Bobby de Córdoba Reed es posiblemente el mejor jugador. Juega en banda en esta selección. El jugador del Fulham de Inglaterra, que es muy bueno. Ha hecho una gran trayectoria entre las divisiones inferiores de Inglaterra, es decir, la segunda división, la Championship, y también algunas apariciones en Premier League donde se ha mostrado más su talento. Es un jugador muy polivalente que juega en muchas posiciones. En este caso, en la selección, lo está haciendo por banda. Y en la otra banda, ya como delanteros, aparece Leon Bailey, el jugador que hace no mucho estaba en el Bayern Leverkusen y ahora está en el Aston Villa. Es un extremo muy bueno, a pesar de no haber tenido la mejor temporada en Inglaterra. Después de la llegada de Unai Emery no ha sabido ganarse el puesto, pero es un jugador muy desequilibrante y que puede marcar muchas diferencias. Y en punta están posiblemente los 2 mejores jugadores. Demarai Gray, el jugador del Everton, ha hecho una gran Copa Oro, incluso marcando un doblete en uno de sus partidos anteriores. Es el que más diferencias está marcando en este torneo y es un jugador muy veloz. Es su principal cualidad. Él de formación es un extremo, no es un delantero, pero está siendo habilitado en esa posición por el entrenador de Jamaica. Y la otra punta, la otra gran estrella, Miguel Antonio, el delantero del West Ham, que es muy bueno físicamente.
para jugar en Inglaterra lo tienes que ser, y más de delantero en el estilo de David Moyes. Un juego muy directo que le viene muy bien a Michail Antonio. Veremos qué tanto explota esta virtud frente a Johan Vázquez y César Montes, que son dos muy buenos centrales, pero tal vez el físico es donde más les cuesta. Entonces puede ser un rival muy complejo para México. Veremos cómo se desempeña el partido, aunque la mayoría de sus seleccionados todavía siguen siendo jugadores que no tienen tanto nivel en otras posiciones y que pueden cometer errores en momentos puntuales. Creo que México es favorito, pero Jamaica puede dar la sorpresa. Bueno, esto sería todo por este video de Fuera de Banda, en el que vimos un poco de la jornada número 2 de la Liga MX, un poco también la previa de la Leagues Cup explicando el formato, y el enfrentamiento que tendrá México contra Jamaica este miércoles a las 8 de la noche, en el que decidirán quién pasa a la final de la Copa Oro. Muchas gracias por ver este video y los invitamos a seguir todas las redes sociales de Fuera de Banda. En TikTok subimos videos diarios en los que informamos sobre noticias y un poco este tipo de cosas que avanzan los equipos de la Liga MX y el fútbol mexicano en general. Muchas gracias por ver este video.